Espero que tengan su bebida favorita y su antojo favorito. Soy Silvana Gómez y les doy la bienvenida a esto que se llama Las Onces. Relatores, contando historias. Bienvenidos a Las Onces. Hoy tengo una gran invitada que descubrí un día en redes sociales, porque te voy a confesar, esto fue descubrimiento del algoritmo, y que me ha gustado mucho no solo verte como en tu rol de mamá, sino también de activista. Ella es Catalina Ruiz Navarro, es periodista, es feminista, es creadora de, si no el primer medio, uno de los primeros medios feministas de Latinoamérica, que es Volcánicas, y tiene un nuevo libro espectacular que se llama Deseada, Maternidad Feminista. Cata, hola, bienvenida. Silvana, encantada de estar aquí. Yo también te conocí por el algoritmo y creo que las dos nos conocimos en pandemia porque estábamos embarazadas por esas épocas. Entonces, en esa época el algoritmo me empezó a mostrar ese tipo de contenido. Así que, pues nada, por fin en persona. Yo sé, además uno se queja mucho en las redes sociales, pero aparecen cosas chéveres. Arma de doble filo. Es verdad, es verdad. Cata, este libro llegó a mis manos, me lo mandaron de la editorial, ¿no? Como, mira, te tengo unos libros que te quiero mandar. Llegó a mis manos y solo el título, la portada, me llama mucho la atención, me gusta, porque además me identifico 100% con esto. Solo el tema que se llame Deseada, que la maternidad sea deseada, que el feminismo sea deseado, o sea, todo que sea deseado y que en la portada salgas encuerada. Eso me parecía aún mejor. Facebook el otro día me bajó una foto porque me está restringiendo. Así es. Oh. ¿Cómo fue el proceso de escribir este libro tan bonito y que yo creo que a muchas personas les va a llegar al corazón? Pues te cuento que, bueno, este es mi segundo libro, pero Sí. fue tan difícil de escribir. El libro anterior, que se llama Las mujeres que luchan se encuentran, son 600 páginas. Yo saqué eso en un año porque yo escribo rapidísimo. Y esto fue como un capítulo de ese libro que yo dejé sin escribir porque primero quería ser mamá. Lo empecé a leer en el embarazo, lo empecé a escribir en el posparto. Y yo pretendía que este fuera un libro que yo sacara en un año como el otro. Fue imposible, me demoré 3 años y medio. Lo cual fue muy frustrante para mí porque era contrario a como a todas mis rutinas. Por supuesto, tener una hija, una bebé, tener que cuidarla, además tener una revista porque Volcánicas le lleva a Carlota como 4 meses. Además. Exacto, que es otra bebé exigente, demandante, que requiere toda mi atención y toda mi energía. Entonces, la verdad, lo escribí con mucho cansancio a las 4 de la mañana. Lo reescribí 4 veces porque como que yo sentía que todavía no estaba en un punto en el que fuera fácil de leer y yo pudiera comunicar todo lo que quería. Pero finalmente lo terminé este mayo. O sea, qué parto tan duro. Ha sido una gran catarsis terminarlo. Y bueno, la portada te cuento que primero es una foto que me tomó mi mamá como 3, 4 días antes de parir. Y el título, pues es el tema central de todo el libro, pero viene un poquito de la portada porque es un poco una bromita. Y al comienzo en la editorial me dijeron, no, pero los libreros no van a saber en dónde ponerlo. ¿Cómo así? Sí. Esto, hablemoslo así, esto en un supermercado no lo pueden poner. Parece que no, o sea, a mí me parece la bobada más grande, pero me decían, ¿será que van a pensar que es literatura erótica? Y yo decía, pues que lo piensen. Si llegan a este libro pensando que es literatura erótica, me parece maravilloso. Pues sí. Yo quiero que se lo lean. Y yo quería como tener una foto muy empoderadora de mi cuerpo y de ese cuerpo que yo estaba enamorada de mi cuerpo cuando estaba embarazada. Entonces quería tener ese registro. Casi no lo logramos. Esto fue en medio de la pandemia. Mi mamá llegó 8 días antes de que yo pariera y esta foto es milagroso que la pudiéramos lograr. Cata, ¿a ti no te parece que la maternidad, no solo feminista, sino millennial en general, ha roto muchos esquemas? Ha roto muchos esquemas, pero en otras cosas seguimos muy igual. Hay una cosa que a mí me impresiona mucho y es que las madres hoy gastamos al menos en la semana
por ahí 30 horas más en maternar que estas madres de los 50 que eran stay-at-home moms y que supuestamente eran solamente amas de casa. Entonces, en esa época, lo que tú necesitabas lograr era que, bueno, tu hijo llegara vivo al final Que del viviera, día sí. y ya comiera y se disciplinara. Pero en cambio nosotras somos pedagogas, somos psicólogas, somos mejores amigas, nutricionistas, disciplinadoras, estamos jugando una cantidad de roles. Para todos esos roles además necesitamos prepararnos, entonces nos hemos leído un libro para cada una de esas cosas. Entonces también es una maternidad muy demandante, muy estresante, que implica mucho de nosotras. Eso es bueno y es malo, por supuesto. Y al final del libro cito un estudio muy reciente que hicieron en México con las mamás centennials. Y es una tendencia que sigue, o sea, estas mamás gastan aún más tiempo y tienen aún más ansiedades con su crianza. Entonces, eso ha sido muy difícil, eso va intensificado. En otras cosas yo creo que sí hemos logrado unas diferencias muy grandes. Creo que las mamás millennials estamos mucho más abiertas a posibilidades, estamos tratando de enseñarle a las niñas una relación distinta con la comida, con los roles de género. Hay más apertura como a las identidades LGBTIQ+. Hay una exigencia por compartir los trabajos de cuidado que no con los hombres, que no necesariamente se cumple, pero esta exigencia no la había antes. Sí. Y creo que hay hay un pensamiento más consciente sobre la maternidad, que de nuevo, eso puede ser bueno o puede ser malo, pero sí me parece que son maternidades muy distintas a las que teníamos en los 50. Por eso hablo de romper y no estoy hablando de bueno o malo, sino Ajá. que yo ahora lo veo y en mi casa pasa algo muy curioso y es que mi mamá fue mamá a los 17. Súper joven, Súper claro. joven. Mi hermano mayor, que mi mamá le lleva 17, fue papá como a los 23. Mis hermanas fueron mamás como a los 21. Ajá. Mi mamá fue abuela a los 42. Yo tenía 6 años, entonces mi mamá hasta ahorita está sintiendo Claro. ¿cómo se llama eso? Ser abuela, Ajá. viejita, pues, la abuelita, ¿no? Que uno la ve hasta ahorita con mi hijo, pero porque mis sobrinos, o sea, yo ya soy tía abuela, mi sobrino mayor Claro. tiene 30 años, somos más parejos él y yo, Wow. él tiene un hijo de casi la misma edad de mi hijo, o sea, es como todo raro. Pero por eso mismo puedo decir, bueno, mi mamá tuvo esto, mis hermanos están, o sea, como que, ¿no? Yo fui, somos muchos hermanos, entonces mi hermana, la que somos menores, nos casamos viejas. Entonces yo me casé de 32 años, Natalia se casó también como de 35. Ajá. Pero yo me estaba casando y mi hermana mayor me decía, gorda, pero tú no estás muy chiquita para casarte. Y yo la miré y yo, ¿de qué hablas? Y yo, ¿tú a qué edad te casaste? Claro. Y me dice, pero ella se casó a los 30. Y me dice, a los 30, ¿es verdad? Y yo, me dice, no, es que no eres tan chiquita. Claro, nosotras nos veían re chiquitas. Y uno mantiene esa idea toda la vida. Exacto. Entonces yo veo a mi mamá con 6 hijos, con un matrimonio miserable, vivía muy brava. Claro. Yo ahora lo veo y las mamás vivían muy bravas. Claro. Y la entiendo mucho hoy, yo solo tengo uno. Y cuando ya me estoy emputando mucho, digo, uy, bueno, ya tengo que parar, ok. Imagínate esto de tú de verdad estar en un matrimonio terrible, que no te respetan, tal, bueno, patriarcado, machismo y demás, que era como la norma de antes. Que ahorita hablamos de esos términos que a mucha gente le molestan tanto en este instante y del woke, que tanto llaman. Luego están mis hermanos, que entonces mi hermano mayor es el papá que siempre está presente, cuida a sus hijos, así, sus pollitos, tal. No, ellos son papá Gen X, Claro. que también estaban rompiendo moldes de pronto por la casa en la que venían. Y ahora llego yo y entonces ahora ellos me ven y es como, ay, tan chévere cómo le das de comer a Agustín, ¿no? Mi cuñada es como yo hubiera sabido esto y me hubiera ahorrado tantos problemas. Y yo, claro. Y me pregunto, pues bueno, ¿cómo será la crianza pues de mi hijo o de tu hija si es que llegan a tener pues descendencia, ¿no? Sí. Y es esa conversación de querer tener hijos, porque antes tocaba tener hijos, era la Antes tocaba ley. tener hijos y nosotras estamos empezando a tener esta libertad. No todas. Claro. Las mujeres educadas, Sí. usualmente en lugares urbanos, que han tenido cierto Sí. acceso a los derechos, podemos elegir, porque
porque mientras estamos tú y yo, que pudimos elegir tener una maternidad en los 30, que pudimos elegir si casarnos o no casarnos, y si no nos casábamos de pronto no iba a pasar nada. Y con ese, y no por el con el que me Exacto. dijeron. O que si teníamos o no teníamos hijos, no iba a pasar nada. De hecho, la mayoría de las personas que me conocen pensaban que yo no iba a tener hijos porque soy feminista, pero eso es un prejuicio del que si quieres hablamos después. Pero al mismo tiempo que estamos nosotras, en Colombia hay niñas de 14 años que están quedando embarazadas y que están obligadas a la maternidad forzada. Mujeres rurales, mujeres acá en la ciudad, que eso es lo que les toca. Mujeres educadas, que todavía de lo ven clase algo que toca. media y alta, que tienen que casarse. Por ejemplo, la gente que tiene mucha plata, tiene una obligación de tener descendencia porque alguien tiene que heredar esas tierras. Y tienen ejemplo. muchos hijos. Claro, pues porque así también pasas tú el poder a la siguiente generación. Nunca lo había visto así, claro. Como los reyes. A ver, Sí. ¿cuántos descendientes me vas a dar? Claro, porque yo, o sea, Carlotica, yo le voy a dar una colección de ropa, una biblioteca, y va a heredar un problema de almacenamiento. Mucho amor, pero... Exacto, o sea, pero si tú tienes plata de verdad, tierras y todas estas cosas, De pues acuerdo. entonces ya tú tienes una exigencia. Entonces, como que nosotros estamos en una específica tajadita demográfica en donde tenemos estas libertades y somos de las primeras en tenerlas. Y somos una especie todavía rara. Todavía es una cosa Sí, rara de porque, acuerdo. porque incluso me imagino que en los círculos de ambas hay muchas mamás que son mucho más tradicionales, con otros roles, que tuvieron hijos mucho más jóvenes, que quizás están en esos matrimonios horribles porque no tuvieron tantas posibilidades de elegir. Entonces yo creo que ahí estamos nosotras como una cosa experimental que yo espero que empiece a volverse más aspiracional y que coja más fuerza, porque yo lo que quiero es que que todas las madres sean libres y autónomas. Pero es un privilegio muy grande y es empezar a probar, bueno, cómo es tener hijos de verdad que yo haya deseado tenerles y que yo haya podido tomar esta decisión libremente y que no haya terminado empujada a esto por la sociedad. Es que además ese tema me gusta. Yo me acuerdo en el posparto en mi casa, que fue en pandemia, y yo entiendo y bajo el contexto de lo que fue la pandemia, muchas personas la pasaron muy mal. En mi casa no la pasamos mal. Como Exacto. que nosotros estuvimos, o sea, mi marido y yo estuvimos felices en pandemia. Paramos la decisión de tener hijos y luego dijimos, hágale, aquí fue putas, listo. Nos metimos en esa vuelta, quedé embarazada. De verdad agradezco mucho no haber tenido que ir a una empresa, no haber tenido que montarme en un bus, en un carro, con los olores, con todo. Yo lo hubiera pasado muy mal. Uf, eso es No sé cómo durísimo. hace y me le quito el sombrero a las personas que tienen que ir a saludar a los de perfume fuerte de las oficinas. Porque eso a mí me queda acá y es como, uy, no, eso hubiera sido terrible. Pero uno estando en esa soledad del posparto, porque así uno tenga mucha gente alrededor, eso es una realidad que uno se siente muy solo. Sobre todo el primer mes que todo el mundo está pendiente y después la vida vuelve a la normalidad. Claro. Yo decía, si yo quiero esto, lo deseo tanto, y hay días en los que digo, ¿yo en qué me metí? Y me dan ganas de irme. No quiero saber lo que pasó mi mamá, lo que pasaron mis hermanas. Que de una u otra manera mis hermanas yo creo que tenían un poco más de posibilidades, pero tuvieron a sus hijos, claro, porque quisieron. En eso estoy, pues espero estar segura. De mi mamá no estoy tan segura, pero es el tema de qué difícil que debe ser, y por eso yo creo que si hay tantas personas en todos los niveles socioeconómicos con tantos problemas, con tantos traumas, con tantas debilidades, y eso es porque si a ti no te desean, no te quieren y no te respetan y de ahí viene el maltrato, ¿no? De pronto en algún momento te van a querer, pero sigue habiendo una frustración muy grande. Claro. Y nos han dicho toda la vida que ser una buena mamá es estar dispuesta al sacrificio. ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si ese sacrificio lo que hace es unas maternidades pasivo-agresivas, resentidas, en donde hay una persona que ve que no pudo cumplir sus sueños, que empiezan a proyectar en esos hijos los sueños que ellas querían tener o sus planes, o que no los quieren dejar ir y se vuelven como muy obsesionadas con sus hijos, a veces porque no tuvieron otra cosa? ¿Y qué tal si la mejor mamá no es la que se sacrifica, sino la que es feliz, la que tiene todos los derechos, la que pudo elegirlo, la que puede seguir trabajando y realizarse en otras áreas, ser
otra cosa, además de ser una mamá, una O esposa. si se le da la gana quedarse en su casa y volverse devota a sus hijos, pero porque quiso y no porque le tocó, pues creo yo, es como la decisión. Sí, pero yo ahí tengo una objeción, porque eso lo decimos mucho. Decimos, bueno, el feminismo es que todas las mujeres puedan elegir, incluso que esta mujer decida ser ama de casa y dedicarse a sus hijos. Pero yo yo tengo aquí una opinión impopular, y es que en el feminismo estamos luchando para que todas podamos decidir. Que una mujer pueda ser ama de casa por elección habla de que esa mujer ha adquirido un poder suficiente para poder elegirlo, porque recordemos que muchas no pueden elegir esa vida. Pero que el feminismo luche porque todas tengamos el poder de elegir no quiere decir que todas las elecciones que hagan las mujeres sean feministas. Sí. Algunas son patriarcales. Esa es elegir un rol patriarcal. Y entonces, más allá de eso, yo lo que quisiera decirle a muchas mujeres que están diciendo, bueno, yo voy a elegir ser ama de casa y ser mamá, es que puede ser una mala idea, independientemente del feminismo. Te voy a explicar por qué. Tú decides ser ama de casa y entonces al comienzo la idea es súper chévere, como que el man dice, no, yo voy a conseguir la plata y tú te vas a encargar del hogar, esto es una división de trabajo, va a ser divino, va a ser espectacular, no, tú vas a tener tiempo, dedicarte a tus hijos, de estar tranquila, descansar, bueno, suena... Asumamos ir al gimnasio, ir al club, Sí. la vas a pasar fantástico, si no hay club, al parque, lo que sea, tiempo para ti. Eso suena como una gran idea, Claro. Pero ese tiempo para ti solamente lo vas a tener si le pueden pagar a una nana y a una empleada doméstica. Si no le puedes pagar a una nana y una empleada doméstica, olvídate de ir al club o de ir al gimnasio, olvídate de eso. Y luego tú te dedicas a esto y empiezas a perder autonomía económica, porque el que está controlando la plata es él y no tú. Y eso empieza a generar al interior del matrimonio una desigualdad de poder, que al comienzo no se nota tanto, pero luego cuando tengan que decidir en qué ciudad van a vivir, si el trabajo es el de él y lo trasladaron, tú no tienes más opción que trasladarte, porque no le puedes decir, bueno, yo tengo este trabajo acá que puede mantenernos. O si te divorcias. O cuando van a decidir, o cuando van a decidir en qué colegio van a estudiar los niños, pero es que tú no ganas la plata, entonces tu decisión ahí va a valer menos. O si te divorcias, porque digamos que estás haciendo esto bajo un contrato de matrimonio, etcétera, y te va a tocar una pensión. Esa pensión es una chichigua de lo que gana tu marido y de lo que está ganando tu marido ahora gracias a todo el trabajo que tú le dedicaste. Y vas a tener que reconstruir una vida, reconstruir redes, reconstruir relaciones profesionales que no se quedaron esperándote. Uno deja de trabajar 3 años y tú no regresas al punto en que tú estabas en tu carrera, regresas a 10 años antes, porque ya estás desactualizada, ya no conoces a la gente, ya no tienes los contactos, ya no sabes en qué va tu gremio en este momento, entonces quedas en una desventaja muy grande. Entonces, es una decisión que necesariamente va a llegar a que tú pierdas poder al interior de la familia. Claro. Y esa pérdida de poder te va a afectar a ti si esto sale mal. Chévere si sale súper bien y el man es un bacán y te pone a ti siempre en el centro. Y eso es espectacular, ojalá. Ojalá, pero siendo sinceras, sí, lo más probable es que no. Hablando de lo que conocemos, de las mujeres a nuestro alrededor, de las historias que hemos oído, hay un momento en que además este tipo se va a aburrir de llegar a la casa, que tú le digas, el niño en la cocina, el sofá, el ña, 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 mientras él está en su oficina hablando de cosas del mundo, de política, de noticias. Y entonces va a llegar un momento en que tú le vas a parecer aburridorcísima porque no has crecido interiormente, porque te quedaste en esto, porque los hijos son el centro de tu vida, luego esos hijos y ese marido se van y tú te quedas con una desazón terrible. Entonces parece que es una decisión súper chévere, pero que trae para las madres muchos riesgos. Y no solo eso, una madre con menos poder, eso trae menos bienestar para sus hijos, porque la mayoría de las madres, la plata que tienen y el poder que tienen lo usan para proteger a sus hijos. Sí. Se la van a gastar en ellos. Los manes muchas veces no hacen eso. Por supuesto que hay manes que sí. Pero hagamos un llamado a la realidad de los hombres, de la mayoría de los hombres que conocemos. Entonces, eso parece como una gran idea, pero termina dejándote en una situación de dependencia y de vulnerabilidad y de
riesgo para tu salud mental también, porque eso te empieza a aislar. Y entonces yo, más allá de que, ok, toma la decisión que quieras, yo no te puedo decir que hagas otra cosa, ni te puedo obligar a nada, porque tu libertad me parece más importante, pero piénsatelo 2 veces, porque ese cuento que te están así echando... sea un negocito, a mí me parece que así sea, con mis amigas a veces mamamos gallo y decimos, qué lindo sería el sueño es tener billetera ilimitada, pero yo tener mi sueldo para gastarme en lo que yo quiera. Nunca dejar de trabajar. Claro, Eso exacto. es como el sueño. Decimos, obviamente sí sería espectacular que yo me levante y pueda decir, hoy me voy a hacer el blower y solo voy a hacer eso y listo. Pero yo no depender 100%, sino que yo... O sea, digamos que y eres ahí una sale, rica heredera. tú puedes estar en tu casa cuidando a tus hijos, pero si puedes vender galletas, brownies, montarte un negocio, algo mejor. No, o sea, digamos que eres una rica heredera, tienes toda la plata del mundo, no vas a tener una dependencia económica porque tienes un trust fund así gordísimo. De todas maneras vas a perder contactos y vas a perder vigencia. Entonces, son unos riesgos muy grandes que los manes no están tomando. Y a mí sí me parece que esa lucha por mantener la autonomía económica, la persona, la identidad cuando somos madres, es muy importante, sobre todo después, cuando está uno recién parida, uno todavía quiere fusionarse con ese bebé, pero va a haber un día en que esa bebé se va a voltear de 12 años y va a decir, ¡ush, mamá! Y te va a tirar la puerta. ¿Y tú qué vas a hacer? Te odio. Exacto, y te va a decir, ¡te odio! No, odio que seas mi mamá. Y entonces ahí, ¿qué? ¿Qué te queda? Bueno, tú puedes decir, pues me vuelvo a mi trabajo, qué peladita pendeja. O puedes decir, todo lo que he puesto en mi vida a esto, en esta maldita niña malagradecida. Y entonces el trato va a ser empezar a ser totalmente distinto. No sé, hoy está como muy de moda este cuento de las tradwives. Y entonces suena como una buena idea porque... No. Vivimos en el capitalismo está cabrón, trabajar es una mierda, gana uno poquito, la plata no alcanza, el esfuerzo es grandísimo. Pero esa no es llegas la a manera cuidar. de contrariar el capitalismo. Pero, exacto. Yo las veo y es como, solo espero que esto sea actuado, solo espero que O sea, esto sea para actuado. empezar, las que vemos, ellas están trabajando Uno, como eso es creadoras es de mentira, contenido. es mentira. Sí, Entonces, exacto. ahí ellas facturando. Pero es como, a ver, además porque ahí entra una discusión que ya es como el cuidado de la familia. Yo me acuerdo que cuando yo me fui a vivir con mi esposo éramos novios y después cuando nos casamos y ya eventualmente tuvimos a Agustín, yo le decía, esta casa es de todos. Claro. Entonces, esto no es como de solo yo voy a hacer, y te pongo un ejemplo, nos fuimos a vivir a Estados Unidos a que él hiciera su MBA, pues yo tenía más tiempo, yo le dije, huevón, ya, yo puedo hacer más cosas de la casa, pero yo no lavo platos. Y yo le dije, no lavo platos, no saco la basura. Entonces, mi intercambio frente a esto es, tú me estás dando que yo me pude venir un año a gozar mi vida porque realmente luego decidí, dije, voy a tener un año off y voy a pasar feliz. Qué rico. Pues, y sí, yo limpiaba y cociné y me encantaba cocinar, pero yo le dije, la casa es de ambos. Y como mi mamá, el man salió a vacaciones y le dije, mira, acá está el trapero y acá está y vamos a empezar a trabajar. Claro. Y esto no es como de, ay, qué falta de todo, vas a poner a tu marido. Yo no estoy poniendo a mi marido a hacer nada, ni él a mí. Esto es un adulto la casa que vive en es esta de casa. todos. Y yo con mi hijo soy igual. Entonces, porque lo veo mucho lo que tú decías ahora, de que las mamás también al proteger, las mamás podemos echar a perder a nuestros hijos muy fácil. Sí. Entonces ese tema de yo te voy a hacer todo, yo te voy a proteger, no, enseñarle a tu hijo a hacer... Y esto lo voy a hablar puntualmente en masculino, también lo sé en femenino porque conozco muchas mujeres que tampoco, o sea, a mí también me recogían todo chiquita. Pero es el tema de enséñales a hacer un arroz, enséñales, esto es a subsistir, esto no es como de, ni de machismo ni de feminismo, sino de tú eventualmente te vas, ¿qué tal que te vayas tienes la posibilidad de irte a otra ciudad a estudiar y que vas a vivir a punta de qué? Hay una madre que entrevisto en el libro, Marcela Tovar, que me dice que para ella su indicador de éxito es que su hija no la necesite. Que llegue un punto en que su hija no la necesite y sea una persona totalmente autónoma, Sí. que no tenga una relación de dependencia. Que eso era aterrador porque hay muchas personas que tienen hijos para que las necesiten. Y yo pienso que parte de lo que tiene que ver con la maternidad feminista es que nosotras podamos criar personas autónomas, Sí. libres, que un día puedan irse de la casa y que yo pueda
irme del país, dedicarme a Obvio. leer, decir, bueno, tú vivimos en países distintos y no pasa nada. A eso es a lo que tendríamos que estarle apuntando. A mí mi mamá, a mí obviamente en la adolescencia me parecía el peor plan de la historia y obviamente ella lo hacía también porque literalmente necesitaba ayuda. Los fines de semana nos despertaba y nos decía, tú lavas loza, tú lavas loza, Claro. doblas las medias y sacudes. Y la otra aspira tan, tan, tan. Y se iba por la casa y me decía, por acá no ha pasado un trapo, me decía. Y yo era como, "Uy, Dios. Pero eventualmente ella me decía, cuando tengas tu casa me lo vas a agradecer. Claro. Y cuando tuve mi casa, de verdad dije, sí, señora tenía razón, obviamente. Y obviamente lo necesitaba. Ayer hablaba con un amigo que además es menor de 30, que además me parece lindo que me lo dijera, un hombre menor de 30 que había hecho un asado. A este amigo le gustan las costillas, listo. Llamó al otro y le dijo, bueno, huevón, le toca a usted ir a hacer mercado, listo. Oiga, ¿y qué compro? Y él, ¿cómo así? Pues costillas. ¿Y cuáles son las costillas? Y él, Dios santo. así, ese man estaba así como, compré 12 libras, ¿sabe cuáles son 12 libras? No. Ay, pregunte entonces al carnicero, ya, pregunte. ¿Usted qué sabe hacer? No, pues yo me defiendo con la pasta. Este man, contándome esto, yo lo miraba, yo le decía, o sea, tú eres mi mamá. El man indignado porque los amigos no sabían cocinar, no sabían hacer muchas cosas y luego él me contó que la mamá, en algún momento de la vida, por algún castigo, le dijo, yo a usted no le vuelvo a lavar ropa, no le vuelvo a hacer nada. Vamos a la misma casa, pues usted verá, chino. Y él me dijo, y yo hoy en día pues sé cocinar y sé hacer un montón de cosas porque mi mamá pues me obligó básicamente, pero pues y me mostró las costillas y me dice, y mírame las costillas que me hice. El orgullo de él, de mis amigos son unos buenos para No, nada. si los hombres no hacen trabajos de crianza y de cuidado, alguien los tiene que hacer. Ese trabajo no desaparece. Exacto. Y ese alguien vamos a hacer nosotras. Que en cambio también muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Además. No, tampoco sabemos cómo hacerlo, pero estamos ahí haciéndolo porque toca. Exacto. Hay una cosa que a mí me parece muy importante porque ahí es cuando esto de la maternidad empieza a ser político. Entonces, por ejemplo, muchos gobiernos, especialmente los gobiernos de derecha, tienen unas agendas de recortar impuestos y de recortar el gasto del Estado. ¿En dónde arrancan esos recortes? En educación, en salud, en políticas de bienestar. Y ellos dicen, listo, recortamos el gasto del Estado. No, bebé, tú no recortaste el gasto del Estado, No. porque esos trabajos de los que tú me estás hablando son ineludibles. O sea, el trabajo de conservar la salud, ¿qué vas a hacer? ¿Que todo el mundo se muera? Pues no. Entonces, ¿quién asume esos costos en trabajo, en tiempo y en dinero? Las madres. Cuando el Estado hace recortes en salud y tú tienes que llevar a tu hija al médico, ¿qué vas a hacer? Decir, ay, bueno, de malas, hizo recortes el salud del Estado este año. No, tú vas a sacar de tu plata para pagar ese extra y vas a pagar de tu plata esa educación. Entonces, por ejemplo, la maternidad parece un tema súper privado, pero cuando tú miras, o sea, cuando uno está pensando, no sé, en votar, uno de mamá debería pensar, a ver, ¿quién me va a garantizar aquí más estado de bienestar? Porque si no, ese estado de bienestar voy a ser yo y va a ser mi trabajo y eso va a aumentar la desigualdad, porque entonces ese trabajo extra significa que yo puedo trabajar menos en el trabajo asalariado, entonces voy a tener menos plata, entonces voy a tener menos poder y así Claro. taca. Y ahí entra un tema que es lo que tú dices de lo político y es, ahí entra el tema del aborto, de los derechos reproductivos, Claro. que la gente lo ve como tan lejos, como tan ajeno y es únicamente, es que tú no quieres, no, así como existe la maternidad deseada, debería existir y que ya acá en Colombia existe, pero lo estamos viendo en Estados Unidos que Sí. se volvieron a 1800 pues, y a mí me gusta un poco también sacarlo de solo las adolescentes fogosas que quedaron embarazadas. Yo en algún momento de la vida pensaba así, yo decía, ay, si no te pusiste un condón no te vengas a quejar después, porque también fui criada en esta sociedad. Claro. Y luego empecé a abrir como a leer y a entender, y yo decía, claro, es que esto no es únicamente de, hay un one night stand y no quiero tener un hijo, es de, hay personas que las violan, hay personas que están enfermas y no pueden tener hijos, que no tienen plata y no tienen, así los quieran, pero no pueden Ajá. tener hijos. Y esto no es de, ay, que la gente que tiene plata no se haga IVF, que es fertilización, y que adopten. No, acá es, y si les enseñamos derechos reproductivos a las personas Claro. y no hay tanto niño, esto lo va a poner crudo, tanto niño pobre que no tiene familia, que le toca que lo adopte, entonces una familia millonaria que no puede tener hijos. ¿Qué es esa ridiculez? Eso no puede ser así. Entonces es, ¿por qué no le enseñas a las personas a
ponerse un condón, a ponerse unas pastillas, y no puede ser únicamente el comercial, que ya no existe además, de tiene condones, porque por lo menos a nosotras nos tocó el comercial chistoso de los condones, pero Sí. todo el mundo le quedó de que entraba a una droguería y pedía condones. Pero- Yo ahora no veo eso ni siquiera. Mira, yo más que el problema, yo pienso que no es que nazcan niños pobres, es que las mujeres seamos forzadas a tener Exacto. unas maternidades que no queríamos. Por ejemplo, y digamos, yo a los 16 años también estaba en contra del aborto, porque decía, ¿por qué no se cuidan? Claro, a los 16 años yo era una niña a quien su mamá le pagaba absolutamente todo y estudiaba en un colegio que era una burbuja. Yo no me imaginaba que había niñas que no podían pagar unas pastillas anticonceptivas, o que si les encontraban unas pastillas anticonceptivas en la casa les iban a dar una tunda. Exactamente. Por ejemplo, yo esas realidades no las alcanzaba a imaginar. Y yo sí creo que no puede haber maternidades deseadas si no tenemos la posibilidad del aborto. Si no tienes la posibilidad del aborto, estás en riesgo de la maternidad forzada, inminente en cualquier momento cada vez que coges. Y yo además pienso que el aborto no debería ser solo si te violaron, si te vas a morir, si no tienes plata, si estás en una situación Porque de no se me pobreza. dio la gana, punto, No se me ya. dio la gana, debería Sí. ser suficiente, porque a veces es como, no, bueno, pero si ella tuvo un one night stand y no se cuidó y quedó embarazada, entonces que lo tenga. Espérate. Tú me estás diciendo que si una mujer tiene un segundo de agencia y de placer, entonces la vamos a castigar con la maternidad forzada. Uf, eso está cabrón. En Colombia, más del 60% de las niñas no fueron deseados en su concepción. Puede ser que uno tenga un embarazo accidental y luego en el camino en algún momento eso se convierte en deseo y uno diga, bueno, sí quiero ser mamá. Pero es que son unas cifras impresionantes. Imagínate cómo sería Colombia, qué país sería este si todas las niñas que nacen fueran deseados. Eso sería una cosa hermosa, porque entonces estaríamos hablando de paternidades y maternidades que por lo menos en el comienzo tienen una intención de asumir ese compromiso, que Claro. se están preguntando cómo, que están buscando ese camino. Y a veces parece que el aborto fuera una cosa como antinatalista y como que va en contra de las madres. No. O sea, estar embarazada puede ser la experiencia más linda del mundo, pero yo cuando se empezaba a mover Carlota en mi barriga pensaba, Dios mío, si yo no quisiera este embarazo. Eso es como esto tener un sería alien adentro. Una película de terror. Claro. Mi cuerpo sería una cárcel y estaría Obvio. un alien creciéndome y esta cosa inminente, el momento que ese alien No, salga de mí. y que nazca y que se parezca, pongámoslo Por ejemplo, crudo. Eso fue a un un producto agresor. de una Sí. violación, y que tú le tengas que ver esa cara. El Tú- resto de tu vida, ¿cómo te van a luego exigir que tú seas una buena mamá en esas condiciones? Sí, no. Entonces, Eso es- a mí me parece que ese terror, o sea, no podemos tener autonomía, porque, y luego los Sí. condones y las pastillas, por ejemplo, también, ¿qué se necesita también? Que las mujeres y las niñas en Colombia tengan derecho a soñar. Por ejemplo, ahora mismo en el Congreso se está discutiendo un proyecto de ley para prohibir los matrimonios infantiles. Sí. Lo que pasa, por ejemplo, con los matrimonios infantiles, que ahí se extiende el embarazo, es que esa prohibición no va a funcionar si tú no garantizas el acceso al aborto. Claro. Porque si la peladita de 13 años quedó preñada, lo más probable es que, bueno, de pronto no la pueden casar, pero la mandan a vivir con el viejo que la embarazó, porque ¿qué va a hacer si va a tener ese hijo? Porque literalmente, ¿qué va a hacer? O sea, tú Claro. cómo logras, porque lo que tú quieres es prevenir el matrimonio infantil y las uniones tempranas, pero resulta que muchas niñas saben que ellas no van a ser doctoras, no van a ser ingenieras, no van a ser abogadas, no van a ir a la universidad. Su única forma de entrar a la adultez va a ser mamás, y va a ser lo único que las va a sacar de su casa. Entonces, por ejemplo, yo trabajaba mucho derechos sexuales y reproductivos en un barrio en Barranquilla que se llama Rebolo, y muchas niñas me decían, ya yo sé usar un condón, ya yo sé de las pastillas, todo lo que tú me estás diciendo, yo lo sé. Claro. Pero igual había mucho embarazo, sigue habiendo mucho embarazo adolescente en ese barrio, La manera de salir. porque es la manera de salir. Claro. Entonces, si tú no le das a las niñas opciones, entonces tampoco va a poder cumplirse esto. Y, por ejemplo, cuando hablamos de matrimonio infantil y uniones tempranas, muchas veces lo que estamos queriendo prevenir es que un viejo ahí de 25 años venga y se lleve a la peladita de 14. Pero si esa peladita está encerrada en su casa, si no tiene espacios para compartir con personas de su edad, si está en un barrio donde no hay actividades culturales, deportivas, en donde pueda Es que conocer es- gente para que no la descreste un viejo, pues Es se va a ir todo con el tema que hay viejo. alrededor. Y ahí Claro. viene también el tema, no sé, de
las leyes de equidad y de entonces de la licencia de maternidad o licencias de familia, y es que, ay, en Europa, y entonces es como lo logran, es que son los impuestos y tal. El otro día estaba leyendo que en Corea ha bajado pues la natalidad Claro. un montón, ¿no? Y en Corea ya están dando beneficios, es como por cada chino que tenga, más o menos yo le pago pues hasta la universidad. E igual así no están teniendo niños. Y vi mujeres que decían, listo, el gobierno me quiere dar plata. El tema es que en mi casa sigue existiendo el tema machista de que entonces yo no puedo salir a cumplir mis Claro. sueños porque mi marido es el que sale. Y dos, tengo que criar a niños que tienen que ser súper personas, entonces es la clase de taekwondo, la clase de karate, tienen que ir a los olímpicos mínimos, si no, no sirven. Claro. Entonces ellos decían, es una sociedad overachiever que me puede estar pagando un montón de cosas, pero yo no quiero tener hijos, es porque así me pagues todo. Y está el otro lado, que es Estados Unidos, que no tienen ningún tipo de licencia, y acá mucha gente me va a decir, mi prima sí le dieron. Las empresas privadas deciden, pero en políticas pero estatales no lo tienen garantizado, no hay. no es un derecho, Allá es lo cual es una capitalismo mierda. puro y duro de Sí. viejas de... Uno ve en Instagram, yo estaba mandando el paper de no sé qué desde la clínica. Amiga, te voy a decir, eso no tiene por qué pasar. No tiene por qué pasar. De verdad, no tiene. Además, ¿cómo hace para que le...? O sea, ahí sí me le quito el sombrero porque a mí la cabeza en las últimas semanas no me funcionaba bien. Yo a mi jefe lo miré un día y le dije, huevón, te voy a decir una cosa, yo hago 3 artículos, te puedo hacer 1 irregular. Y fui súper abierta y le dije, no sé qué tan bien vaya a quedar, pero yo te trato de cumplir. Le dio risa y me dijo, ok, no existen tantas personas como 113 que me dijo, todo bien, no me importa. No. Hay otros que te dicen, tienes que funcionar. Y si te vas antes, eres una floja. Y si no sé qué. Y acá entonces el tema ya de la política es, que esto me siento y lo hablo mucho con mi esposo, de la economía de, es que si las locas se van, entonces salen más costosas para las empresas. En números eso es real. Pero si tú lo pones igual y que los hombres también se van a ir. Claro, nos disminuyes a nosotras ese riesgo. Y hay mujeres que de pronto no quieren tener hijos, que entran al mercado y, o sea, ya las mujeres están dentro del mercado laboral, eso ya existe. Antes es que no estaban, entonces las normas, pues las leyes tienen que cambiar. Si tú pones todo a girar y si entonces hay derechos reproductivos, entonces no tienes que estar peleando, no hay tanta gente que están haciendo no deseada, no tienes que, o sea, es como todo que engrana y en mi cabeza es como tan fácil, es como, pero ¿por qué no lo ven? Yo no estudio sociología, yo no soy economista, No, yo y mira, no soy política, es como no entiendo. El Estado te dice siempre, no hay plata para eso. ¿Cierto? Pero el Estado sí tiene plata para pagarle a un soldado para pararse en una esquina en el sol Imagínate. con un arma todo el día. Y ese soldado recibe un sueldo. Y esos soldados reciben un sueldo para ir a matar. Y las madres que estamos dando la vida no recibimos un carajo. Algunos beneficios pensionales que ni siquiera son tales porque eso luego las cuentas no dan. Entonces... está muy fuerte. Las empresas privadas también te dicen, no, es que no hay plata, es que no me conviene tener a esta mujer que puede en algún momento embarazarse. A ver, señor de la empresa, si nosotros no parimos hijos, ¿quién te va a comprar los chécheres que tú fabricas? O sea, Claro. perdón, pero es que además... Es que si fueran inteligentes y que quieren capitalismo, es como cuida a la persona, o sea, a la fábrica Es que si te va no a hay- traer lo claro, que consume. Si es no tan hay difícil. personas creando capital humano, pues es que la economía no anda. Entonces, la empresa privada tienes que decirnos, hey, gracias, porque tú además en este embarazo y en ese parto vas a estar arriesgando tu vida y esto de una manera directa me va a terminar beneficiando a mí, porque tener hijos o hijes no es como tener un perro o tener un gato, que a mí me parece maravilloso, son perrijes, yo tengo 2 perros, tengo un gato, los amo con todo mi corazón, pero, ¿y por qué? Porque hacer trabajo de cuidado resulta que es placentero, que ayuda a darle sentido a la vida, que te da conexión, y entonces por eso es que la gente tiene mascotas, pero esa mascota no va a crecer y va a pagar impuestos, esa mascota no va a crecer y va a pagar salud y pensión para que esta otra persona se pensione, ese gato no va a votar, el gato no va a ser un consumidor, el gato no va a poner a andar la economía. Entonces, hay muchas personas que no tienen hijos, tienen sus gatijes, sus perrijes y dicen, esto de la maternidad a mí no me interesa, no me toca, no tiene nada que ver conmigo, pero resulta que sí, porque es que resulta que esta hija que yo estoy cuidando va a pagar tu pensión. Sí. Resulta que si tu mamá no tuvo derechos, eso se va a anotar en tu vida y va a ir en detrimento de tus propios derechos. Tienes una mamá, ¿cómo me puedes decir que no te interesa la maternidad? Si tienes una mamá,
que asumo que quieres. Y que de pronto lo más probable es que no tenga pensión y que de tu Exacto, bolsillo te toque vas a pagar tener esa ahora pensión. que cuidarla Ajá. y que todas las limitaciones que esta persona tuvo se van a ver reflejadas a lo largo de toda tu vida. Entonces, ¿cómo que no te interesa la maternidad? Sí, de acuerdo. La maternidad no es una cosa que ocurre debajo de la mesa, debajo de la alfombra, en un gueto, en un país aparte. La maternidad está aquí, todos tenemos mamá. Eso, si las mamás no tienen derechos, ninguna mujer va a tener derechos. Porque si fuera tan sencillo como salir, escaparte, como si escapáramos del patriarcado, dejando la maternidad, pues del putas nos hacemos una esterectomía y ya, hombres. Pero resulta que no es así, resulta que tú vas, te haces una esterectomía y sigues siendo la misma mujer que eras antes, Claro. con las mismas opresiones y los mismos problemas estructurales, entonces, que vienen de la maternidad, porque tú puedes no tener hijos y todo el mundo tiene sobre ti esas expectativas, y tu compañero de trabajo, ahí estás haciéndole trabajo emocional. Ay, sí, Camilo, bueno, de pronto te quiere, de pronto no te quiere, cómprale estas flores. O sea, no importa, ahí estás, te tienen en la oficina, hay que hacer la colecta de San Valentín, entonces tú la vas a hacer. No importa que seas una mujer sin hijos. Entonces, Sí. eso es algo que a mí me parece muy importante porque, no sé si a ti te pasó, cuando yo quedé embarazada, antes de estar embarazada, yo no le paraba bolas a muchas cosas de la maternidad, sentía que no me tocaban, que no me interesaban, me daban una cosa entre miedito y jartera. No, yo sí he tenido, es porque como fui tía a los 7, sobrinos, toda la familia. A mí apenas quedé embarazada, yo siempre estaba muy... de repente salió un montón de gente a contarme sus experiencias de maternidad y Bueno, hablarme. no, tengo muchos niños cerca, pero no sabía muchas cosas acerca del embarazo, que ese es otro tema. Las mujeres no Es un- conocemos nuestro cuerpo, no conocemos nuestro ciclo, no conocemos ni cómo sabemos cómo quedar embarazada. Eso es Nada. mentira. No tenemos ni idea. Y una cantidad de secretos y cosas que tú no te alcanzas a imaginar y de repente estás embarazada. ¿Y por qué llegan. no lo hablas? Es como... Porque no lo estamos hablando entre todos. Porque la gente que no tiene hijos, que era yo, decía, Sí. eso no es para mí, no me interesa, no me toca. Como los hombres con la menstruación. No, eso a mí no me interesa. Claro, No me interesa, no me interesa. pues a ver, creo que hay muchas cosas de la menstruación que te deberían interesar. Exacto. Porque Te solucionarían mucho la vida. Exacto. Hombres, por favor, lean sobre el ciclo menstrual que les Sí. solucionaría tanto la vida. De verdad, háganlo. O sea, aquí hay consejo gratis. De verdad. sí, de acuerdo. Yo creo que, no sé, a mí me pareció que la maternidad, estas discusiones funcionan como en una logia aparte, y eso, ¿sabes qué también hace? Que corran muchas mentiras entre grupos de mamás, porque como estas no son discusiones públicas que podamos estar fact-chequeando, por ejemplo, en Inglaterra había un grupo muy famoso que se llamaba Mumsnet, y en Mumsnet se creó una de las olas transfóbicas más grandes de Inglaterra. Sí. Pues claro, porque llegar de la maternidad a la transfobia es muy fácil, porque entonces, soy mamá, mi cuerpo, estoy embarazada, mi cuerpo es poderoso, es increíble, hace algo único, mi cuerpo es mágico. Claro. Luego los cuerpos que no tengan este útero, entonces no son mágicos. Entonces esta mujer trans que no tiene útero no es mágica como yo porque no puede dar vida, Claro. entonces no es lo mismo que yo y entonces me está usurpando y entonces de repente eres una persona transfóbica, cuando no debería ser así, pues porque las mujeres trans también son mamás. Acá yo entrevisto a Daniela Maldonado, que es una mamá trans, que la experiencia de ella es tan parecida a la de todas porque es la misma experiencia de maternidad, no exactamente la misma, pero sí que hay cosas que lo atraviesan. Pero además, más allá de la maternidad, hay muchas mujeres cis que no tienen útero. Y que Exacto. eso las hace menos mujeres porque Por todos eso, no tienen entonces, útero. ¿Cómo de así? repente, mi útero es mágico. No, a ver, pues sí, es una capacidad asombrosa Sí. poder crear una persona, pero eso no te hace ni mágica, ni superior, ni especial, porque también, ¿qué le estás tú diciendo a quienes, a las mujeres cis que son infértiles? Exacto. Tú no eres mágica, no, pues no seas tan cabrona. Sí. O sea, o como que por ejemplo, ese es el tipo de cosas que pasan. O, por ejemplo, esta idea de que hay que comerse la placenta. Eso también corrió en grupos de mamás, y para quienes nos están escuchando que están pensando comerse su placenta, es peligrosísimo, porque la placenta es un filtro, retiene Claro, metales es como pesados. meterse que el filtro del aire. Exacto, es claro. como meterse el filtro del aire del lavadero del lavaplatos. Claro. Está lleno de una cantidad de cosas que son malas para ti. Cocinarla o hacerle tratamientos de todas esas vainas, porque ahora las ponen en pastillas y no sé qué, no le quita ese riesgo. Oh, wow. Te puedes causar una infección
a ti, ¿qué le vas a pasar a tu bebé? Hay bebés que se han muerto por esto, o sea, es una cosa súper peligrosa y además no hay, entonces te dicen, no, es que es ancestral, natural, no hay evidencia de ninguna cultura, sociedad humana que se haya comido la placenta hasta 1972. Que una señora hippie de San Francisco le mandó una carta a la revista Rolling Stone contándole que se había comido su placenta. Cuánta cultura popular, Pero además. entonces resulta que, o sea, el hecho de que nadie en ninguna cultura ancestral lo haya hecho es un mega red flag. O sea, que no. Pero ahí entraría alguien, Catalina, pero los animales se comen su Claro, placenta. perfecto, pero es que tú acaso eres una perra, tú no eres una perra. Como que coger y creer que lo que pasa con los animales es lo mismo que pasa con uno es un error. Por ejemplo, esta cosa, también hay una teoría de esta del golden hour y del apego, que tú tienes que estar esa primera hora piel con tu bebé, porque ese es el momento en que van a crear Y el sin vínculo. cortar el cordón. Y A mí sin mi cortar. ginecólogo me lo explicó y me dijo, yo te voy a poner a tu chino en el pecho, pero yo el cordón Pero te lo voy a sí, cortar porque oye, es peligroso. Exacto. Sí, sí. Pero entonces te dicen eso. ¿Y de dónde sale esta teoría? De observar a las vacas y a los caballos o yo no sé qué otro bovino que si no veían enseguida a los hijos, pues los desconocían. Bueno, pero es que eso no lo puedes extrapolar a las mujeres porque resulta que las mujeres no desconocemos a nuestros hijos si no estamos con ellos la primera media hora. Sí. Que resulta que la maternidad es mucho más compleja que una descarga de oxitocina y creamos vínculos y hay madres adoptivas y entonces imagínate qué cabrón es eso para mamás como yo, porque Carlota cuando tuvimos un parto muy difícil, ella se fue directo a cuidados intensivos y yo ¿No no la la vi quisieras? como al cuarto día, entonces yo no la querría. O entonces yo, imagínate yo que me hubiera creído ese cuento, estaría con la angustia, mi hija no se va a querer y no se va a conectar conmigo porque no pude tener el piel con piel, pues es que yo no soy una vaca, yo no Sí. necesito ese piel con piel para amar a mi hija. Y ahí hay una cantidad de cosas que empiezan a extrapolarse del mundo animal y es que espérate, los humanos somos animales, pero somos un animal muy raro y muy diferente, con unas condiciones muy distintas, entonces tú no puedes simplemente hacer esta extrapolación. Pero ese es el tipo de cosas que se habla por allá entre mamás, que nadie le pone atención y que luego son un problema de salud pública. Claro, hablemos un poco del parto. Tu libro, pues lo arrancas Sí, básicamente uf. así hablando del parto, que fue un parto muy difícil, que tuviste un trabajo de parto, todo bien, estuvo bien. Sí. Y eso me llevó a pensar un poco en mi parto. Hablé con amigas mías que son mamás y de historias o muy lindas o de terror, porque es que un parto, y me acordé mucho lo que me decía mi ginecobstetra, que debo decir, a mí me tocó, afortunadamente, una persona que, te voy a decir, yo amo ir a donde mi ginecobstetra. Y es un hombre y lo veo y yo me dan ganas de abrazarlo y yo lo digo y yo le digo como, Camilo, tú eres mi persona favorita, gracias por existir. Ginecobstetras Eso no feministas pasa. que no deshumanicen a las madres, Dios mío, eso te puede salvar la vida. Exactamente. Y es el tema de, él me decía, ¿usted qué tipo de sangre es? No sé qué. Y yo le dije, ¿cuánta sangre necesitas? O sea, tienen ahí. Mi esposo y yo somos todos nerdos, siempre preguntábamos, pero ni siquiera nunca fuimos, porque hay personas que son muy nerviosas y no, esto era queríamos saber. Me dijo, mire, una mujer, yo acá tengo sangre como si fuera un herido de guerra. O sea, esto es... Te puedes desangrar Te en puedes 2 minutos desangrar. y Yo morirte. tengo aquí sangre para una persona que se puede desangrar. Puede que no la use, pero puede que sí. Y yo tengo cuentos, como el tuyo, que está en el libro, que ya nos cuentas. Otra amiga mía que en el primer parto empezaron a gritar código azul y el marido no sabía qué significaba eso. Y casi se muere y casi se desangra. Otra amiga mía le pasó lo mismo y ya hablando con el esposo, él decía, yo tenía a mi hija y yo alcancé a pensar... Nos quedamos usted y yo, China. Sí, o sea, eso mismo le pasó a mi esposo. este- Él dijo, este creo que se van a pensamiento- morir las dos. No, pero él decía, la hija de él estaba sana, digamos que no fue como tu historia con Carlota, sino que él empezó a pensar y dijo, este no era el plan, pero creo que entonces voy a ser como papá solo, porque afortunadamente la esposa, Uf, qué angustia. los médicos pudieron hacer todo. Tengo amigas que han tenido partos sin anestesia, otras lo tuvimos con anestesia, otra tuvo la cirugía, la cesárea de urgencias, el mío pues que yo entré muerta de la risa a la sala de partos, pero esta que tuvo la cesárea de emergencia fue con mi mismo médico. Y ella dice, y les pregunté, y yo le dije, bueno, ¿qué sentiste? Ella me dijo, yo no tengo quejas de mi médico, amé a mi médico,
pero yo no tuve casi contacto con mi médico en el proceso del parto. Porque claro, ellos están en sus casas, los llaman y les dicen, Claro. llegue, que así funciona un poco. A mí me pasó igual. Él Sí. llegó los últimos 40 minutos del parto. Me dijo, no estuve tan de acuerdo con temas de la clínica, no me cayeron también las enfermeras. Pero el man fue un capo, dijo esto y esto, la metemos, trin, 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 actuó súper rápido, le salvó la vida a ella, le salvó la vida al hijo y se fueron. Pero estas historias de parto, Cata, así como hay niños en el mundo, cada una es tan única, Sí. tan bonita, tan de terror, tan normal, y no solo por lo que puede pasar en el cuerpo, sino con lo que está alrededor. Y da tanta rabia no tener un parto hermoso como uno se lo soñó y se lo imaginó, porque siempre te dicen, eso es luz, tu cuerpo es sabio, el momento en que tengas el triunfo de que salga tu bebé. Y yo sí recuerdo tener una rabiecita de no poder tener eso. Me parece que la cosa más horrible que le puede pasar a una mamá es irse al hospital preparada para conocer a su hija y salir sola. O sea, me parece que eso es tan doloroso y creo que nos minimizan mucho ese riesgo del parto todo el tiempo. Mira, cuando estaba embarazada, como era plena pandemia y COVID era la principal causa de mortalidad materna en embarazadas. Entonces, aunque nosotros estuvimos muy felices y muy cómodos durante el embarazo, fue un embarazo muy angustioso porque yo no salía de la casa porque tenía mucho miedo. Igual. Sí. Exacto, todo en internet, pero luego cuando yo miro en retrospectiva, claro que había mucha ansiedad y bueno, muchas cosas del trabajo periodístico que fueron muy retadoras en ese tiempo. Y creo que en algún momento alcancé a considerar el parto en casa porque le tenía mucho miedo al COVID. O sea, se estaba muriendo gente así alrededor. Y mi ginecóloga, que es Joali Palma, que la adoro, que me salvó la vida y le salvó la vida a Carlota, me dijo, no, es que no importa si tienes una ambulancia en la puerta, si a ti te da X complicación, te desangras en 2 minutos y no te alcanzan a montar en la ambulancia. De hecho, cuando yo entré al quirófano, me acuerdo mucho de esto porque yo estaba, o sea, salimos de la sala de partos, o sea, después de 3 horas de que Carlota estaba ya en el canal vaginal, pero no salía, siempre que yo pujaba se echaba para atrás y llegó un punto en que yo dije, ya no más, necesito que esto ya. Entonces me hizo caso mi ginecobstetra enseguida, me subieron a hacerme la cirugía de emergencia, la cesárea. Y saliendo del ascensor y entrando al quirófano, se me desprendió la placenta. Y yo me acuerdo de ese momento exacto porque de repente empecé a no sentir las manos. Y dije, ¿será que me está pegando la anestesia? No me estaba pegando la anestesia, me estaba desangrando. Además, uno no sabe nada, uno está ahí y uno es como... Yo, de verdad, ¿cómo así? ¿Qué pasa? creo que mis últimas palabras hubieran sido... Quiero seguir usando bikini, que fue lo que le dije a mi ginecobstetra antes de que me abriera, pero de repente el aire se enrareció, Carlota salió azul, se la llevaron inmediatamente y ahí yo entendí, acá está pasando algo muy grave. Y como que ahora está muy de moda esta idea del parto en casa, pues si yo le hubiera hecho caso a eso, no estaría viva. Y un parto puede ser muy fácil y muy sencillo, muy chévere, sale de una, no hay problema. Sí, hay mujeres que son unas pues bendecidas y afortunadas que lo pueden hacer. Sí. O te puedes morir. Y entonces tú no sabes. O sea, no tienes manera de saber en ese rango entre muerta y básicamente se salió solo. Tú no tienes antes del parto manera de saber cuál va a ser. Y entonces, claro, hay muchas mujeres que están en la ruralidad que no tienen acceso a una clínica, que tienen que parir en estas condiciones, pero si tú eres una chica que vive en la ciudad, que tienes un seguro médico, que tienes acceso a un hospital, por el amor a Dios, ve al hospital, porque si no te puedes morir. Y claro, mucha de esta resistencia a ir a parir a los hospitales tiene que ver con la violencia obstétrica, que es un problema muy grande. Los médicos, muchos médicos son súper hijueputas, y hay una cosa muy fea de la carrera de medicina. Y el equipo que está alrededor, hay enfermeras que son, porque además hay, esto ya en la práctica médica y en la manera en que se enseña, creo que muchos y muchas les enseñan a deshumanizar a los pacientes. Quizás así es más fácil sobrellevar las cosas, quizás guardar esa distancia es una forma
forma de protegerse, pero cuando nos deshumanizan nos empiezan a violentar. Claro, y es un procedimiento, o sea, esto es como sentarse a hacer vainas de Excel, es el trabajo, muchos están cansados también, tienen vainas en sus vidas, entonces llegan y es como, ay, ¿por qué no? A ver, rapidito. Y en la medicina, más que ciencia, es una cosa que tiene más que ver como con el arte, porque un diagnóstico nunca es preciso, tú estás ahí medio adivinando, pero de verdad nunca sabes, y una de las cosas que yo creo que esto lo hablaba yo con Joali sobre violencia obstétrica. Ella me decía, la principal violencia obstétrica es que a ti no te expliquen qué te están haciendo y por qué te lo van a hacer y por qué están tomando esta decisión. A mí eso me parece que es súper válido porque no es únicamente yo llegar y exigir cosas porque de pronto mis exigencias no están dentro de... Es que yo solo quiero parto natural. Señora, si no le hago cesárea, su merced se va a morir. O sea, venga, le digo. O este hospital no tiene las capacidades porque estamos en un pueblito perdido y no hay condiciones. Sí. O porque, entonces, o no puede uno simplemente decir, una episiotomía siempre es violencia obstétrica. Para quienes no saben, episiotomía es un corte que se hacía en la vagina para que salieran los bebés. Eso es una práctica que en este momento está en desuso, que no se recomienda salvo en emergencias, pero que en una época se la hacían a todo el mundo y eso se infectaba y eso era un mierdero. Pero a veces sí se necesita. No, entonces, y es el tema, mira que a mí me hicieron, pero a mí mi médico... Este man, desde el principio, a mí me dijo, si usted no quiere tener trabajo de parto acostada, llegue a la clínica lo más tarde posible. Me dijo, porque en la clínica el protocolo es que la van a acostar. Claro. Pero me lo dijo de frente. Me dijo, esto es lo que va a pasar. Si usted quiere ir y que le pongan la epidural en el dolor 1, yo se la pongo. Si usted no quiere ponérsela, no se la pongo. Si usted quiere, me dijo, el parto sí es así, así, así. Me dijo, la episiotomía va a pasar esto. Cuando nació Agustín, yo le pregunté, ¿me tuviste que cortar? Y me dijo, te voy a ser súper sincero, te corté muy poquito porque me di cuenta que te ibas a rasgar. Y te ibas a rasgar en un punto en el que iba a ser menos doloroso esto que te hice. Claro. Me dijo, y te rasgaste a los lados. Y yo, ok. Y fue más doloroso a los lados que lo que él me hizo. Pero se lo agradezco, pero es eso, es la información. Es el man me dijo, solo me miraba y me decía, mírame y sigue las instrucciones para que tú puedas tener un buen parto. Y qué necesario es, sobre todo en la ginecobstetricia, tener medicina más humana. Porque además, bueno, yo pienso que ese trabajo debe ser muy duro porque son personas que están lidiando con la vida y la muerte todo el tiempo. Yo no me puedo imaginar tener un trabajo en donde lo que pueda salir de mi jornada laboral es que haya unas personas muertas que estaban además en mis manos. A mí me parece que es una cosa terrible y a veces este movimiento en contra de la violencia obstétrica es ¿cómo me voy en contra de mi médico? No, hay que encontrar médicos humanos y médicas y médiques humanos que te respeten como persona, que respeten tu autonomía, que te expliquen lo que están haciendo, te den información para poder tener mejores partos. Pero entonces como que se ha vuelto, no voy a ir al hospital porque para ir en casa todo el mundo me está tratando bien, sí, todo el mundo te está tratando bien, pero no tienes acceso a los avances científicos que podrían salvar tu vida, si acaso lo necesitas. Si no lo necesitas, bueno, maravilloso, maravilloso, qué increíble, pero no tienes cómo saberlo. Y entonces, de pronto, si a mí me hubieran dicho, la complicación que yo tuve le pasa al 1% de las personas. Hay un 1% de que te dé un desprendimiento de placenta y te mueras, de pronto yo hubiera dicho, nah, pero puede pasar. Pero es que el hecho de que puede pasar es que si te mueres, te mueres. O sea, si te mueres, no hay manera de repararlo, no hay vuelta atrás. Quiere decir que tu hija se quedó huérfano. Eso me parece, es una tragedia, es desgarrador. O pasó también hace poco, una conocida en México también tuvo un parto en casa que se complicó y su bebé tuvo una apoxia como tuvo mi hija, pero no había cuidados intensivos, no se cuidó, quedó con complicaciones que van a ser pues un reto para toda su vida. Entonces, imagínate eso, cuando era algo que era perfectamente evitable. Mira que me he enterado de, acá en Colombia, pues obviamente nosotras tenemos, y es muy pequeño las personas que realmente tienen acceso a un buen acceso a la salud, pues. Pero en Europa he sabido de varias personas conocidas que han tenido sus partos en Europa. En el Reino Unido el embarazo no está dentro del seguro. No importa qué seguro tengas, siempre te lo va a cubrir la EPS, por así decirlo. Una amiga mía tuvo su primer parto, la devolvieron, o sea, ella llegó a la clínica, la devolvieron y le dijeron, vuelva cuando ya tenga como 2 minutos de bla, bla, bla. Y regresó y ella me dijo,
y pues esto no era así, porque mi chino, ella rompió fuente y la devolvió a la casa ya con la fuente rota. Y yo le decía, ¿qué? ¿Cómo así? Dios. No puede ser. Así funciona. Y ahora está esperando su segundo bebé. Y me decía, acá las opciones son, si quieres anestesia, vas a la clínica. Pero normalmente está el tema de las maternity homes o houses, o como se diga, donde están las parteras, todo esto, las dulas, y hacen el acompañamiento. Me dijo, están al lado de la clínica. O sea, tienen un puente, están al lado de la clínica. Pero aquí no hay anestesia. O en la casa. Y igual te prestan el servicio que alguien va a tu casa, no sé qué, bla, bla, bla. Cuando se supo que estaba en su segundo embarazo, le dijeron, ay, pero tú ya tuviste uno, tú estás lista para tenerlo en la casa. Y ella me decía, así yo quisiera tenerlo en mi casa. ¿Quién me va a lavar la bañera? O sea, yo pensaba en eso y me decía, creo que nadie se pregunta eso, pero ¿esa persona me va a lavar la bañera? No me van a lavar la bañera. Que además no es nada chévere lo que queda después de un parto. Entonces, pero ella me decía, no quiero volverlo a tener en el hospital porque tengo anestesia, pero es una cama dura, fea, en un pasillo, o sea, un poco como ahí. Entonces me dijo, bueno, pues me va a tocar en el maternity home, otra vez sin anestesia, porque pues es la manera más, o sea, le tocó literalmente decir, ¿qué es peor? ¿Qué es menos peor? Voy a quedarme por acá. Uno cree que en Europa están en otro lugar de avance en derechos sexuales y reproductivos y no. Por ejemplo, en Alemania están súper en contra de darte medicina para el dolor. Entonces casi todo tienes que aguantarlo a palo seco porque están muy en contra de eso, lo cual es terrible porque... ¿en qué momento estamos las madres vanagloriándonos de ser buenas aguantando dolor? Pero además, si eso es tu proceso, otra amiga mía tuvo a su hija, su primer bebé en la casa, en una clínica, y a la segunda la tuvo en la casa. Y ella es psicóloga, tal, y ella me decía, es que el dolor, eso transitar ese dolor me ayudó en la vida para transitar otros dolores. Y yo le decía, bueno, chévere por ti, pero ¿por qué me vas a obligar a mí, Ojalá entonces? fuera siempre una elección consciente del dolor. Lo que pasa es que eso también es difícil si uno nunca ha tenido un parto, porque uno antes de tener el parto dice, bueno, las contracciones, eso aguanta, no. Son peores que cualquier cosa que uno se haya podido imaginar. Y no sé, por ejemplo, hay mucho discurso como... Que parece guerrerista en contra del epidural. Entonces, tú eres una guerrera, una luchadora, aguantarás el dolor. Espérate, cuando nosotros estamos cogiendo discursos que suenan a los discursos que les dicen a los soldados para la guerra, aquí hay algo mal. Tú puedes de pronto tener esa elección porque... No sé, hay personas que les gusta el dolor, hay personas que quieren poner su cuerpo en unos límites, etcétera. Pero no me vengas con que con que es un orgullo aguantar dolor, porque es que a las mujeres nos dicen todo el tiempo que tenemos que aguantar dolor y entonces son los cólicos de la regla, son los tacones, es el brasier, la faja, o sea, la cera, o sea, la experiencia de la feminidad está intrínsecamente atravesada por la idea de que todo el tiempo tenemos que aguantar dolor. Y tú me vas a decir esto también de mi parto. Oye, al menos si uno lo va a elegir, que sea con la conciencia de que a las mujeres nos venden ese cuento de que aguantar dolor es bueno, o deseable, o es lo que tiene que ser la vida de las mujeres. Eso es muchas veces lo que nos dicen, cólicos, es lo que es. Y no hay avances en medicina para mantener ese dolor. En las clínicas que hasta ahorita se están empezando a hacer, bueno, en las clínicas, en cosas médicas, que hasta ahorita están empezando a hacer estudios sobre el ciclo menstrual, sobre las hormonas en el posparto, que antes les decían, ay, pero pues eso es ser mamá. Claro. Tiene depresión posparto y está a media cuadra de suicidarse, amigo médico. Y no esto no es algo menor, no es como, ay, baby blues. No. Hay mujeres que de verdad la cabeza no les funciona bien. Ay, pero eso, mamá, ¿así funciona? No puede ser así. O sea, no. Y luego sigue. No, es que ya no puedo trabajar tanto. Eso es ser mamá. No, es que ya no tengo libertad de independencia. Eso es ser mamá. No, es que la carga es muy fuerte. Eso es ser mamá. No tiene que ser así. Primero porque la medicina en todas las partes físicas ha avanzado tanto y puede avanzar mucho más si se quisiera, además. Y segundo porque en todo lo que viene después, que ya no es el parto ni el embarazo, que tiene que ver con la crianza, es mentira que todos esos sacrificios sean inseparables de la experiencia de la maternidad, porque ¿sabes quiénes
tienen hijos sin todos esos sacrificios? Los hombres. Sí. Entonces, si un hombre puede seguir con su carrera, puede seguir con su vida siendo padre, ¿por qué yo siendo madre no puedo hacerlo? No es intrínseco a la maternidad, son opresiones que tú me estás poniendo encima. Te voy a hacer una pregunta que no debería, pero ya te la pongo en contexto. ¿Tú Dale. quieres tener más hijos? No, ni por el putas. Ok. Esta pregunta, y hago la vaina, es porque estoy mamada que le pregunten a uno. A mí medio me la trataron de hacer en mi familia, ya los paré y les dije, ustedes les van a pagar la educación, ustedes van a pagar Exacto, todo el Esa es- tiempo que esto implica. Esa es una de las cosas, y con mi marido nos sentamos y él me decía, amiga, no, o sea, es o vivir o pagar colegios, porque además ya no es solo como el colegio más elegante, todos los colegios son carísimos. Todos los colegios son ¿No? caros. Nosotros hemos tenido una vida muy chévere, pero este man ya va a entrar al colegio y yo ya dije, no, acá empieza la época de las renuncias. Ahora sí voy a saber lo que es renunciar. Uf. No más estéreo picnic porque toca pagar el colegio. Así básicamente. es, literalmente. Literalmente. Pero te lo pregunto es porque yo era, y como vengo de una familia tan grande, yo pensaba y quería tener más hijos. Yo volvería a pasar por un embarazo, sabiendo los riesgos. Volvería a pasar por ese posparto, volvería a tener esas noches de no sueño. Pero para mí hay un tema que es muy fuerte y es la salud mental. Y lo veo, por eso te contaba lo de mi mamá y de otras mamás. Y lo he leído de otras personas y es, yo hoy prefiero ser feliz como estoy hoy Claro. a solo tener otro hijo porque es que el niño se va a quedar solo. ¿A cuenta de qué? De mi cabeza, de mi felicidad, a que mi hijo después crezca con un montón de traumas Claro. porque yo no estaba bien. Es que, bueno, yo soy hija única. Ujú. Entonces, y ser hijo único también es chévere, porque uno aprende muchas cosas. Está bien, sí. O sea, los hijos únicos, yo siempre digo, no nos aburrimos, porque todo el tiempo estamos solos y estamos inventándonos cosas que vamos a hacer, imaginación, leer, inventar nuestros propios juegos. Igual yo soy la sexta y yo viví la vida así igual. Esa ansiedad del domingo a mí nunca me dio, Sí. porque yo los domingos estaba ahí leyendo solo en mi casa, no había más que eso. Sí. Yo no tendría más hijas, primero porque con ese parto, para mí sería muy duro un embarazo, 9 meses pensando, ¿será que ahora sí me voy a morir? Claro. Eso no puedo ni siquiera soportar la idea. Pero más allá de eso está el problema económico y está el problema del tiempo y de lo que este tiempo implica para mi carrera. Porque entonces este libro me tomó 3 años y medio escribirlo, claro, con 2 bebés, la revista y Carlota, que eran muy demandantes, pero era poner el cuerpo. Ya Carlota está mucho más grande, habla, uno puede negociar, uno le puede decir, quédate aquí un rato y te prometo que luego vamos a hacer X. O mamá está trabajando, sí. Mamá está trabajando. O pon voz de restaurante, por favor. O estamos Voy a anotar eso. Sí, para no decirle cállate, porque yo no quiero que aprenda a callarse ni a bajar la voz. Me gusta, voz de Sino que restaurante. entienda contexto, voz de restaurante. Es más bien como que entienda que aquí hay un contexto. Sí. Pero ahora ya está en un momento en que estas cosas son negociables y es maravilloso porque ya yo no estoy poniendo el cuerpo todo el tiempo. O no sé, saltó ahorita en vacaciones, se cayó, la llevamos al hospital, no le pasó nada, pero yo le pude decir, mi amor, estamos en un hospital, Claro. entonces tienes que tener mucha paciencia porque es lento y probablemente vamos a estar aquí todo el día, pero entonces calma. Antes de eso es muy difícil en el cuerpo, la no dormida, el cansancio. A mí ese cansancio, una cosa que me daba muy duro era que me costaba mucho escribir. Claro. Yo no sé si a ti eso te pasó. Yo estoy en contra de esta idea del baby brain porque pienso que si la gente empieza a pensar que las madres nos embrutecemos, pues entonces nos van a tratar como brutas. De acuerdo, digamos que yo esto lo cuento, lo de mi jefe y Ajá. eso, pero es que yo a él le decía de frente y pero era es que uno como... estaba cansada. Exacto, yo le decía, huevón, yo estoy tratando de dar lo mejor de mí. Igual esto ya faltaba como una semana para parir, no sé, no salía a los 6 meses. Pero uno sí está mamado, uno está haciendo huesos, uno está ahí. No. Como hay otras personas que, una amiga no le dio medio rebote, no le dio nada, trabajó como hasta el último día, se sentía así maravillosa, ya fue perfecto, pero como hay niños, hay partos, hay personas, cada uno diferente. Claro, o sea, digamos, como que a mí me da mucha frustración que, pues cuando uno se dedica a escribir suele ser porque uno tiene un talento para eso y ese talento, ¿cómo se Sí. nota? Tú estás escribiendo una frase y antes de terminar esa frase ya se te está ocurriendo la otra y resulta que son frases chéveres, ingeniosas, suenan bien. ¿Eso de dónde sale? El talento misterioso que uno tiene para eso. Sí. Y me pasó mucho en el posparto que
que no me lograba conectar con esa parte de mí. Me salían unas frases tiesas, acartonadas, Pero largas. porque estás cansada. Claro, por eso escribí este libro 4 veces, pero entonces yo de solo pensar, o sea, de solo pensar en mis frases, en que voy a perder otra vez mis frases por unos años, y entonces aquí es cuando me van a decir, qué egoísta, Catalina. Sí, o sea, yo adoro a mi hija. Hay un momento cuando tienen 2, 3 años que uno los ve, están tan divinos, le quedaron uno tan hermosos que No, uno luego se dice, vuelven unos tiranos. ustedes ay, no ¿qué saben tal nada. otro? Pero ¿y qué tal que el otro, no sé, a mí un miedo que yo tenía era que mi hija no me fuera a caer bien, porque puede pasar, lo he visto. Sí. Afortunadamente me cae bien, ya vi su personalidad y dije, uff, me cae súper bien. O la regla de Pero- que si el primero es terremoto, el segundo es tranquilo, o si el primero No, es... no. O al revés. Un amigo me decía, uno vuelve y hace así la rueda a ver qué pasa. En el embarazo, con las enfermedades, con la personalidad, con absolutamente todo. Y otras cosas, como bueno, nosotros vivimos en México, venimos a Colombia mucho, para mí es muy importante que mi hija venga a Colombia y pase tiempo en Colombia. 2 tiquetes. Pero imagínate, 2 tiquetes. O sea, ya la operación aeropuerto con ella y eso que ella es una niña súper portátil, es un reto, imagínate 2. O sea, no nos están pagando lo suficiente para eso. La gente que quiere tener más hijos me parece muy chévere, pero Sí. yo, para mí, para mi vida, me parece que sería tan duro. Sí, y yo no, esto también, y respeto mucho a la gente que quiera hacerlo, pero yo lo veo desde mi punto y me acordé mucho antes de venir a esta entrevista que yo puse un post en Instagram estando embarazada, como haciéndome una promesa a mí misma de voy a procurar no dejar de ser quien soy. Claro. Nunca voy a volver a ser la misma, con o sin hijos, con o sin embarazo, Pero porque ese- uno evoluciona, pero para mí también es importante, y no sé si lo hablamos. A mí mi hijo me ha generado esa necesidad de crear, de producir, de toda la cosa y de darle pues lo que necesita. A veces nos dice, ay, no trabajes. Y mi esposo y yo lo miramos como, amigo, mira, toca trabajar para pagar este techo, lo que está en la nevera. Y le hablamos así, sin miedo. Es como, Claro. duda, así funciona el mundo. Pero también es ese tema de yo no quiero renunciar y no quiero ser esa mamá luchona. El otro día en Instagram vi un video de un mano con un poema a la mamá. Tú que dejaste tus sueños para criarme a mí y a mi hermano, que es la realidad de la mayoría de mujeres. Me parece durísimo. Yo no quiero que el día de la madre mi mamá, mi hijo me diga tu mamá, sino que me diga, oye mamá, yo que te vi a ti haciendo esto y que te paras y corres a tal hora y que yo estaba haciéndote barra en las maratones y que además estábamos con papá y a mí me encanta que ese man me diga, mamá, eres una gran cocinera. Me encanta que digas Gracias. procurar seguir siendo yo misma, porque ese procurar es que es un trabajo. Sí. O sea, es un trabajo consciente e intenso que uno tiene que hacer para no perderse en esa identidad de maternidad que puede ser tan abarcadora. Y yo pienso mucho en, no sé, por ejemplo, el trabajo creativo. Yo cierro esa puerta para dejar de ser mamá y ser escritora o ser periodista. Pero entonces cerrar esa puerta es un egoísmo. O sea, eso que tú estás haciendo, tú me estás diciendo que es tan importante que vas a dejar de estar criando a tu hija en este momento. Esa es una pregunta a la que los hombres no se enfrentan. Cualquier man mediocre cierra la puerta de su oficina para dedicarse a escribir su libro igualmente mediocre y nadie le pone en la disyuntiva de este tiempo que estás gastando en esa maricada que estás haciendo, es tiempo que le quitas a tu hija, que es una disyuntiva en la que sí estamos las mamás. Pero yo pienso que también pienso mucho, yo cómo le voy a enseñar a mi hija que puede ser lo que quiera, que puede cumplir sus sueños, si yo misma no lo hago. Si yo no puedo cumplir mis sueños y le digo que ella sí, pues le estoy diciendo palabras vacías. Claro. Porque claramente yo no lo hice, o le estoy diciendo, puedes cumplir tus sueños, pero no puedes ser mamá, que no es tampoco lo que yo quiero decirle, porque quiero que si es mamá o no es mamá, no sea por una decisión porque está evadiendo las renuncias, sino que sea porque de verdad es lo que se le da la gana. Entonces, si nosotros no cumplimos nuestros sueños, ¿con qué cara le vamos a decir a nuestras hijas, a nuestros hijos, que los cumplan ellos? De No, acuerdo. no podemos. Y para terminar, y que ahorita estábamos hablando de esto fuera de cámara, si es la crianza, ¿cómo es esa crianza de mamás feministas con parejas que yo creo que, no sé si en tu caso, pero yo a mi esposo yo creo que él debe tener esa conversación con sus amigos de
ay, esta vieja sí da lora, pero él le cala y él está interiorizando ya muchas cosas. Y yo a veces le decía, amigo, no, tú sabías con quién te estabas casando. Claro. No, tampoco es más sorpresita. ¿Cómo es esa crianza? Tú tienes una hija, yo tengo un hijo, son dos cosas muy diferentes, dos mundos muy diferentes, pero cómo nosotras de pronto podemos estar criando a esas personas pues para un mundo que ni siquiera, yo ya no sé qué mundo nos espera porque yo ahora veo un montón de cosas políticas y demás que digo, ay, Dios, ya no sé qué va a pasar. Uy, de eso pienso muchas cosas. La primera, hay un chiste que me encanta, que es detrás de cada hombre deconstruido hay una feminista cansada. Okay. Está bueno. Dos, la responsabilidad moral de la crianza de las nuevas generaciones no debe recaer solo en las mamás, sino en las mamás y en los papás y en la familia extendida y en los amigos y en los primos, sí. Porque entonces esto va a caer. Entonces, por ejemplo, uno muchas veces dice, sí, el feminismo, te dicen, ay, pero las mujeres son las más machistas, que crían hijos machistas. Claro, pendejo, porque se quedaron solas, o sea, porque vivieron unas vidas horribles y pensaron que esta era la mejor opción, no porque las mujeres también sean simplemente patriarcales y ya. Entonces, uno, hay que colectivizar esa crianza porque nosotras no somos las únicas responsables. Y ahorita, antes de estar fuera de micrófonos, estábamos hablando sobre las diferencias de criar niñas y niños, y no sé, a ver, yo pienso que primero hay unos retos con criar niños que no necesariamente esos niños van a ser unos varones. A ver, nace le bebé, y digo le bebé porque los bebés, les bebés, tienen género, pero todavía no hablan, entonces todavía no te lo han comunicado. Pero digamos más o menos a los 4, 5 años, 3, uno empieza a ver que se están alineando con un género o con el otro y que empiezan a descubrir que el género es algo que importa en el mundo. O sea, lo están tratando de decodificar. Entonces a mí Carlota me pregunta, mamá, ¿somos chicas? Y yo le digo, sí, mi amor, somos chicas. Y entonces dice, ¿y podemos invitar a papá al plan de chicas? Y yo le dije, claro que sí, los planes de chicas pueden ser para todo el mundo. Y tratamos nosotros de tener una crianza neutra, pero el mundo allá afuera está ahí. Es otra cosa. Y el mundo allá afuera le va a hacer unas exigencias. Y en el colegio uno no sabe si va a haber... Va a encontrarse con cosas machistas a lo largo de su vida, con la familia extendida, con todo el mundo. Los profesores, los amigos, las amigas, obvio. Y entonces uno tiene que estar en esta situación de deconstruir. Y por ejemplo con los niños hombres es la carga de cómo lograr que no se vuelvan unos cretinos patriarcales, agresores. Yo creo que eso es una pregunta muy difícil para la crianza, cómo criar niños que luego sean buenos hombres, que le aporten a la vida, que tengan, que pongan las necesidades de la comunidad, colectivos, que cuiden, que sean empáticos, el tema del que sean dulces, que entiendan el consentimiento. Agustín no ha cumplido 4 años, obviamente ya está encontrando su cuerpo y yo entonces no le tengo tabú y entonces el man, pues como todos los niños y eso y las niñas también, claro. Es el tema de se empiezan a tocar, se empiezan a descubrir el cuerpo, que es normal, pero entonces él a veces me habla y yo le digo, amigo, tú no tocas a nadie si esa persona no quiere, porque hay veces también uno de mamá es como, no, nadie te puede tocar, o no te hagas duro, o no sé qué, y luego yo pienso yo tengo un tip con el consentimiento que me ha funcionado. ¿Y qué tal si a esa persona pues eventualmente le gusta pues que le hagan duro? Eso es problema de él. O él digamos le gusta lamernos. Entonces yo le digo, a mí no me gusta que me lamas, porque solo hablé con una psicóloga y luego las dos caímos en cuenta y me dijo, pero ¿y qué tal que luego encuentro una pareja que le gusta que la lama? Entonces yo le digo, a mamá no le gusta que le lamas, no vas a andar lamiendo a la gente, sino pregunta antes, o lo del beso, pregunta antes de, si vas a tocar, eso es preguntar, si te dicen que no, si tú dices que no, o sea, es como... Yo tengo un tip con el consentimiento que me ha funcionado muy bien, a ver. Y es el gato. Okay. Con el gato, yo le expliqué a Carlota que cuando ella se acerca al gato, eso que ella va a hacer, ella tiene que ver cómo reacciona el gato, a ver si al gato le gusta o no le gusta, y que si el gato hace así, es que no le gustó y no lo debe seguir haciendo, y lo mismo con las perras, aunque las perras son más pacientes de pronto, pero entonces, ¿por qué? Porque a veces esa discusión sobre el consentimiento es sobre si tú dijiste sí o no, como si no pudiéramos leer las señales en el cuerpo. Pero es que tú también puedes ser el agresor, o sea, tú también puedes querer hacer algo y estás violando el espacio de alguien más. Entonces, el consentimiento se lo hemos enseñado a Carlota con los animales, que no pueden de hecho hablar ni decirles que no, pero entonces enseñarla a que
sea cuidadosa y vea el lenguaje corporal para ver si al perro y al gato les gusta lo que está haciendo, o si no les gusta, tiene que quitar. Entonces el perro le gruñe, yo le dije, bueno, te gruñó porque no le gusta lo que estás haciendo. Claro. Y entonces cuando te gruña te tienes que quitar porque no le gusta. Y esas son cositas que yo creo que son importantes y también, no sé, a veces no porque un niño haya nacido con un pene entre las piernas significa que vaya a ser varón, puede que vaya a ser una mujer trans, puede que vaya a ser una persona no binaria. Yo eso lo tengo súper claro, eso lo hablo con mi marido y a veces como que habla sus cosas y yo le digo, pero es que no sabemos. No sabemos, o sea, parece que Carlotica es fem, se siente atraída por cosas como pintarse las uñas, por el glitter, pero ¿y qué tal que sea no binaria y le guste pintarse las uñas y el glitter? No lo sé, exacto. No lo sé. Ella está empezando a descifrar qué es una chica y qué significa ser una chica. Claro, para mí es súper importante que, digamos, asumamos dentro de la heteronormatividad de la sociedad que Carlota y Agustín va a ser mujer, hombre, cis, tal. Para mí es muy importante que después, si ellos encuentran personas... Claro. Que sean no binarias o trans o de cualquier rango LGBTIQ+, se puedan sentar a tener una conversación común y corriente y lo respeten y que lleguen a la casa, mira, te presento a mi amigue y que yo tenga la inteligencia emocional de decirle, hola, amigue, ¿cómo estás? Y yo no sea la mamá idiota que no pueda referirse a la amiga de mi hijo. O pueden cambiar de opinión en algún momento de la vida porque también el género es fluido, yo no sé. Y hablábamos ahorita, tú me decías que los niños son muy activos, pero tú vieras a Carlota, tiene tanta energía y yo no sé si eso me lo heredó a mí porque yo era chiquita, era un terremoto, era traviesa, era terrible, me dejaban de ver 5 minutos y yo estaba quemando cosas. Entonces, como que hay una idea de que las niñas son más tranquis, las niñas son cero más tranquis, no. Las niñas son taca, 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 sí. O me decías ahorita lo de que tu hijo empezó a decir... A lo de pipí, popó. Sí, pipí, popó. Carlota también, Carlota descubrió la palabra caca y duró un mes en que lo único que decía era caca, pero yo lo que entendí de eso era que lo que ella se pilló es que cuando decía caca, nosotros nos incomodábamos y nos molestábamos. Entonces, lo que estaba midiendo. Ella estaba como, el juego de ella era hacer su irreverencia. Claro. O sea, ella quería su irreverencia con la autoridad, porque si hubiera dicho kiki, no le estaríamos reaccionando de esa manera. Entonces, de repente, que me parece una cosa maravillosa, te das cuenta que dices esta palabra que es un sonido, pero resulta que cada vez que la dices tienes una reacción en los adultos en donde te dicen que estás haciendo algo como malo. Y entonces eso le da risa y la emociona. Entonces, creo que todas las niñas son distintos, hay niños muy calmados también. Mi hijo es muy calmado. Sí, Carlota, Dios mío, yo tengo amigas que se llevan a sus hijas a conferencias y ellas se quedan ahí sentadas. No, eso no va a pasar con ella. De acuerdo. Entonces, yo creo que ahí hay un reto en cómo criamos niñes que quieran vivir en comunidad, que no sean niñas egoístas, que les importe el mundo alrededor y que quieran tener amabilidad y empatía con la gente alrededor. Creo que eso es, o sea, antes que eres feminista, que los derechos humanos, que esas cosas pueden llegar a ser muy complejas. Como sentido común. Pero puedes ser amable, claro. Puedes ser compasiva, puedes ser generosa, puedes pensar en cuidar a la gente a tu alrededor, que me parece que es lo más importante que uno tendría que estar enseñando comenzando una crianza feminista, que no necesariamente es fácil siempre, porque luego se van a encontrar con que hay gente mala porque soy malos. ¿Cómo le explicas la maldad? Yo hace poquito expliqué Venezuela con el Rey León porque me dijo, mamá, ¿dónde queda Venezuela? Y yo, no, aquí queda al lado de Colombia. ¿Y por qué tienen un presidente malo? Y yo, porque claro, ya nos está escuchando hablar. Claro. Y entonces yo le dije, no, mira, porque absorben todo, además. Es un presidente que quiere ser como un rey. Y los reyes son problemáticos porque puedes tener un Mufasa o puedes tener un Scar. Claro. Y entonces este es un presidente que es un poco como un Scar. Claro. Entonces es mejor tener una democracia, concluí. Es mejor ni Mufasa ni Scar. Entonces, por lo menos, bueno, ella no sabe ahora qué es democracia, pero poco a poco vamos a entrar, porque ella está oyendo estas grandes conversaciones que yo estoy teniendo todo el tiempo en la mesa, ni yo las voy a dejar de tener para simplificarle la vida,
Pero, de las cosas más bonitas de ser mamá es de empezar a ver en una persona cómo les... Hay una expresión mexicana que es que le cae a alguien el 20, porque en los teléfonos de monedas, esto es arcaico, seguramente mucha gente aquí ni los utilizó. De hecho, yo misma, si los usé una vez, fue mucho. Sí. Pero el teléfono, tú levantabas el auricular y eso era una carcasa vacía. Pero tú le ponías la moneda y la moneda caía y el teléfono cobraba vida. Entonces echaba una moneda de 20. Está bueno, le cae el de 20, claro. Esa expresión de le cayó el 20, cada vez que yo veo que a Carlotica le cae un 20 de algo y le brillan los ojos, esos son los momentos más emocionantes y más bonitos de ser mamá. A mí me gusta un poco con Agustín, que además yo tampoco se lo llevo de esto solo de mujeres, porque pues en mi caso como es hombre, entonces no sé, él coge el pintalabios y me dice, ¿esto qué es? Entonces le digo, no, es maquillaje. Entonces el otro día me pidió que le pintara la boca. Y entonces llegó mi esposo y me dijo, pues como que le dio risa. Y me dijo, todos los niños, niñas, hemos usado el maquillaje de nuestras mamás. Yo lo que le dije fue, más allá de esto es de mujeres o no, ¿qué tal que el man quiera ser actor? ¿Qué tal? Y pues los actores se maquillan. No, me pareció que por el lado artístico por ahí va. En carnavales todo el mundo se maquilla, ella tiene sus sombras y hay muchos hombres. Yo trabajé en un campo de verano y había hombres que les parecía muy el tema de maquillarse y yo les decía, ¿te vas a disfrazar de pirata o no te vas a disfrazar de pirata? Claro. Tengo que pintarte el ojo negro. O sea, de verdad, suéltalo. Pues por lo menos que si trabajé en un campo de verano pueda pintarse el ojo de negro sin problema. Mira que yo con el maquillaje con Carlota lo que pienso mucho es cómo hacer para que el maquillaje sea una fuente de disfrutar, gozar, explorar, no decorarse y no de ocultarse o de lo que nos dicen siempre, corregir imperfecciones. O de arreglarse. A mí la palabra arreglarme, ¿qué? O sea, cómo hacer que todas esas cosas de la feminidad sean divertidas y porque lo son. O sea, ¿sí? Vestirse, maquillarse, escoger, eso es, para mí es un placer y creo que eso es parte del placer de la feminidad, de esos rituales, pero cómo hacer que no sean porque piense que tiene que ocultar algo de sí misma. Y ahí hay una cosa, bueno, mi esposo dice, no, yo siempre le voy a decir que es hermosa como es, que es perfecta como está, y entonces ella no va a caer en esas cosas. No, es mentira. Ay, Dios mío. O sea, él no sabe que el patriarcado está acechando allá afuera. Sí. Me da mucha ternura porque no, ella va a estar segura en su casa, pero va a salir y la amiga va a hacer dietas. Exacto, y le van a decir, tú no sé qué, y tú no sé qué. Y alguien le va a hacer comentarios sobre su cuerpo, porque esa es la vida, y entonces no va a bastar que su papá le diga, eres perfecta, yo te amo. Porque no nos bastó a nosotras tampoco. A mí también me decían, eres perfecta, yo te amo. Y también volví al colegio diciendo, no, que soy muy alta, que soy muy flaca. Imagínate, o sea, es ridículo, porque además tampoco importa. Puedes ser la mujer más hermosa del mundo y vas a regresar a la casa diciendo soy muy flaca, soy muy alta, mis cejas, mi nariz, mi boca, mi mentón. Entonces, eso me parece que va a ser una cosa muy difícil de criar una niña porque eso está acechando afuera todo el tiempo. Ahorita con Agustín, el otro día tiene el pelo largo y se le viene así como a la cara, entonces mi esposo, él solo, o sea, yo hice como muy bien por ti, él le cogió una colita, le hizo así, una colita acá y me dijo, estoy mamá de verle esa cápula en la cara. Sí. Y se los llevó para el centro comercial, camiseta de la Selección Colombia, se fueron y yo regresé y le dije, ¿cómo te fue? ¿Qué dijo la gente? Yo a Agustín lo he vestido con colores porque quiero. Entonces, chiquito, a veces lo miro, ¡ay, tan linda la niña! Y me daba risa y yo decía, gracias, porque pues a mí me vale huevo si es una niña o no. Pero luego decía a propósito, oye, Agustín, ven. Y las señoras decían, es un niño. Mira. Sí, tiene un saco rosado, no pasa nada. ¿Es de leopardo? Sí, también, pero pues así lo he visto. Hace poquito le pregunté, ¿te quieres hacer una colita para ir al jardín? Y me dijo, sí. Pero ahí entra un poco mi reacción de, yo no sé cómo van a ser los niños en el jardín. Entonces, antes de salir, le mostré una foto de David Beckham. Y le dije, mira, él es David Beckham. Mira la colita que tiene, se hace hasta 2. Mira lo guapo que es David Beckham. David Beckham es un crack, es futbolista. Claro. Falcao también tiene el pelo largo y se pone eso. Ahí sí me toca jugarle una carta, porque es que lo que tú dices, dentro de la casa es una cosa, pero afuera, pues el man salió de que estás, llegó al jardín, soy David Beckham, no se dejó quitar la colita, la otra profesora se la volvió y se la hizo mejor que yo. Y dije, bueno, pasamos una pequeña prueba. A nosotros nos pasa parecido con Carlota porque ella tiene todo tipo de ropa, o sea, desde tutús hasta ropa de niño. Claro, o sea, Iron Man, sí. Y le ponemos
Spider-Man, por ejemplo, le encanta. Sí. Y le ponemos lo que sea, normalmente al colegio es camiseta y pantalones para que esté más cómoda, y ella no tiene huequitos en las orejas, porque yo dije, no, que ella decida cuando tenga 12 años, y si quiere tener huequitos, pues que sea todo un plan. Sí. Pero si tiene huequitos desde ya, va a tener una niñez de estar cuidando los malditos aretes, que para mí era una pesadilla, porque yo era una niña ¿Que botaba muy aretes? traviesa y Yo también. botaba todo, y entonces botaba el arete de oro, y entonces boté el arete, y entonces yo tenía que estar preocupada de no botar el arete. Dios mío, qué jartera. Entonces eso lo vamos a dejar para después, y a veces a ella creen que es un niño, sobre todo cuando tenía el pelo más cortico. Y entonces cuando la gente se da cuenta que es una niña, por alguna cosa, nosotros nunca corregimos a nadie, porque en ese momento la verdad es que no sabíamos. Sí. Y entonces hay una cosa muy interesante, porque volviendo a lo del tema trans, la gente es como, ay, pero ¿qué importa que yo te diga sí o asá? Eso no importa que yo te malgenerice, ¿por qué te tienes que ofender? Bueno, no, la gente sí entiende que la gente se ofende, porque mira que cuando malgenerizan a tu bebé, llegan y te piden disculpas. Luego entienden, o sea, luego es mentira que la gente no tiene que saber de feminismo ni de cosa trans para entender que malgenerizar a alguien es insultante. Claro. Entonces, Y se usa como insulto muchas veces entre Sí, los claro. hombres, como es, ay no, pues tan nena, ay tan niña, es que usted parece una vieja, es que no sé entonces, qué. pero claro, entonces ahí, Claro. o sea, socialmente eso sí es clarísimo. En esa época nosotras no sabíamos el género de Carlota. Ahora parece que hay una probabilidad de que vaya a ser una chica porque anda con esas preguntas y ese cuento. Puede ser. ¿Qué tipo de chica será? Bueno, no tengo ni idea, porque hay tantos tipos de chicas Sí. que solo decir soy una chica no es suficiente para construirte una identidad. Y a ti que te encanta maquillarte, puede que Carlota te diga mañana, mamá, no quiero usar maquillaje. Claro, la posibilidad de que haga reacción a que a mí me gusta el maquillaje y diga estoy harta de ver a mi mamá cómo se maquillaba y quiere hacer exactamente lo opuesto, bueno, grandísima. Ayer Agustín me vio maquillada, yo nunca me maquillo, y ayer llegó, pero además tenía pestañina, no era nada, pestañina, y me dice, ay, mamá, ¿qué te pusiste en los ojos? Y yo no me maquillé, hijo. Ay, me encanta cómo te ves maquillada. Y me abrazó y yo, Ay. y yo, bueno, gracias. Y entonces mi esposo le dio risa, pero me miró con una cara de, te ves como tan linda, me encanta cuando te maquillas. Y yo, gracias, solo adentro pensé como, amigo, va a pasar de vez en cuando, tranquilo. Bueno, yo la Pero verdad... me pareció divino, como que se lo notara, fue como, oye, gracias. Tú sí te diste cuenta que me corté el pelo. Ella el otro día nos dijo, vio una foto que estábamos elegantes porque era el cóctel de un matrimonio y estábamos ella y yo en vestido y su papá estaba en guayabera. Y ella fue y le dijo, ¿y papá por qué no está elegante? Y yo estaba con una guayabera, pero no tiene vestido. Y fue y le reclamó, papá, si nosotras teníamos vestido, ¿tú por qué no? Y pues sí le dijimos, no, pues muy pendejo tu papá no ponerse vestido, la verdad. La próxima se vería vez, muy sí. lindo con un vestido. Entonces, por lo menos ella ahora lo que está haciendo es asociando vestidos con elegante, no con feminidad necesariamente. Qué bueno. Chévere, o sea, todo esto es tan bonito. Esos son el tipo de cosas que son tan refrescantes de ser mamá. Tan chévere. Cata, muchas gracias por A tu ti tiempo. muchísimas gracias. La pasé maravilloso en este post, en este podcast. Y nada, me encanta conocerte en persona además. Yo sé, por fin, además. Por fin. De verdad les recomiendo este libro, Deseada, Maternidad Feminista. Vale la pena. Así usted no sea feminista, pero es mamá, léaselo. Si conoce a alguien que sea todo lo que está acá. Es un gran regalo, es un gran libro. Y si usted es hombre y quiere entender también muchas cosas, sí. léaselo. Si quiere entendernos más, entienda lo que hay detrás de solo la fachadita. O si eres una chica que no quiso tener hijos, pero También. claro que tienes amigas mamás. Tu hermana es mamá, También. tu mamá es mamá. Sus vidas no están tan lejos de la tuya en realidad. De acuerdo. Y hasta que las mamás seamos libres y autónomas, no vamos a poder ser libres y autónomas todas las mujeres y las disidencias. Entonces, pues sí. De acuerdo. Muchas gracias, A Cata. ti muchísimas gracias. Y a ustedes que llegaron hasta el final de este podcast, espero que lo compartan y nos oímos en un próximo episodio. Adiós. Si les gustó este episodio, no duden en compartirlo. Suscríbanse y prendan la campanita para que tengan las notificaciones cuando tengamos episodios nuevos. En redes sociales nos pueden seguir como @las11 el podcast. Gracias por conectarse a esta conversación. Nos oímos en un próximo episodio. Relatores, contando historias.